Muy buenos días a todos y a todas. Una alegría de celebrar junto a ustedes este domingo de resurrección, el día de Pascua, la buena noticia de Jesús resucitado. Y por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la vida, que la presencia de Jesús resucitado esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios reconozcamos nuestras faltas, porque muchas veces nos falta la fe. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la confianza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Señor Dios, que por medio de tu Hijo vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos esta fiesta de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro, en nombre de los apóstoles, da testimonio de la resurrección. Escuchemos. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo había constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 117 vamos a responder: este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores
la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. En la segunda lectura del San Pablo a los Colosenses nos invita enfáticamente a buscar los bienes del cielo, si es que de verdad hemos resucitado con Cristo. Escuchemos. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al ver el sepulcro vacío, los apóstoles Pedro y Juan comienzan a entender lo que las Escrituras habían anunciado de Jesús. Nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Observó las sábanas en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con las sábanas, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido que según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a casa. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Y le dicen: mujer, ¿por qué lloras? María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo.
Jesús le dijo: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuni, que significa maestro. Y Jesús le dijo: déjame, que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y como ustedes ven, yo acabo de leer el texto directamente de la Biblia. ¿Por qué? Porque en realidad el texto litúrgico del domingo de Pascua se queda solo con Juan y Pedro. La de María Magdalena no lo pone, pero en realidad el texto es entero, porque dice al comienzo que fue María Magdalena, cuando todavía estaba oscuro, y entonces tiene que terminar con María Magdalena. Resulta que litúrgicamente cortan la parte de María Magdalena. A mí me da cierta cosa. ¿Saben por qué? Porque me parece que solo valoran lo de los varones. Y resulta que a María Magdalena no la ponen, cuando en realidad la primera que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. Lo digo porque el domingo que viene tampoco va a estar este texto. Va a estar el texto cuando se le aparece a los discípulos. Pero María Magdalena desaparece. Y al otro día, domingo, tampoco va a estar María Magdalena. Está cuando se le aparece a las mujeres, después a los discípulos de Maús. Pero ¿cómo si este texto está puesto, que en eso sí todos los escrituristas lo confirman? Todos los evangelios ponen que María Magdalena fue la primera en sentir a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense que en aquella época el testimonio de una mujer no valía para nada. Sin embargo, en todos los evangelios está que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Que fue histórico. ¿Por qué? Porque si no, no lo habrían puesto. Porque para testimonio de los demás, en aquella época que escribieron el Evangelio, esa parte no servía. No servía. ¿Será por eso que la quieren sacar? Por eso no la pusieron en el Evangelio de hoy. Pero de hecho, es lo más histórico que sabemos, es que María Magdalena fue la primera. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando María ve la losa corrida, claro, dice: acá se robaron el cuerpo, fue a buscar a los discípulos, a Juan y a Pedro. Entonces fueron corriendo y entraron. Dice que Juan lo vio el lienzo, pero no entró. En cambio, Pedro llegó y entró. Siempre pone, sobre todo por la primacía de Pedro, como que Juan se quedó atrás y Pedro entró. Pero después entra Pedro y entra Juan. Sin embargo, acá está el tema. ¿Qué vieron Pedro y Juan? Estaba vacío. No vieron más nada. Y dice, entró el segundo, el que había llegado primero, entró, vio y creyó. En realidad comenzó a creer. ¿Qué quiero decir? Indudablemente el tema de la resurrección de Jesús fue un proceso. Pero cuando llegaron Pedro y Juan, lo único que vieron es que el sepulcro estaba vacío. Alguien se llevó el cuerpo, ¿qué pasó? Y bueno, Jesús quería, pero el sepulcro está vacío. No es una prueba, es más bien lo negativo. Es lo negativo, no estaba el cuerpo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Que el sepulcro estaba vacío. Ayer se lo llevó, pero ¿y por qué le sacaron los lienzos? Y dice que las sábanas estaban en un lado
y el sudario en el otro, enrollado en otro lado. O sea, lo hicieron con cuidado, se podía decir. Lo que quiere decir es eso. Con cuidado, primero sacaron los lienzos y después dejaron en otro lado. Y entonces, ¿quién va a sacar un cadáver que se murió así? ¿Por qué? ¿Por qué lo van a sacar? Entonces, ¿qué prueba de Juan y Pedro? Nada. Que empiezan a pensar, ¿acá qué pasó? ¿Por qué? Porque de hecho sigue el Evangelio y ¿qué dice? Los discípulos se volvieron a su casa. Acá está vacío, acá no está. No está. ¿Y acá qué hacemos? Nada. Se fueron a su casa. A ver. No se quedaron. No se quedaron. No. Acá no tenemos nada que hacer. Se volvieron a su casa. María no se volvió. María se quedó llorando. Alguien se llevó. Y se queda, en una palabra, se queda llorando, lamentándose por la presencia de Jesús, que quiere sentirlo. María Magdalena se queda en oración, en intimidad. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? Y entonces se asoma y ve que había dos ángeles y le dice, ¿por qué llorar? Y ella le da el motivo. Estoy acá llorando porque se llevaron el cuerpo de Jesús. Y dice que cuando lo dice se da vuelta y lo ve a Jesús. O sea, está ahí, alguien está ahí, no termina como de mirarlo. Yo veo que, sobre todo las mujeres en aquella época, no miraban a los ojos. Acuérdense, una mujer no tenía derecho a mirar a los ojos. Lo digo porque los indígenas todavía lo hacen, ¿no? Ninguna mujer indígena me va a mirar a mí. Los varones sí, pero las mujeres no. Porque como que solo miran a los ojos a su marido, a la gente cercana. Y en aquella época era así. Entonces ella vio a alguien que estaba ahí. Alguien que estaba ahí. Y entonces, ¿por qué llora? Le dice Jesús, que estaba ahí. Seguramente ni lo miró a los ojos, solo vio que había alguien. Y pensó que era el jardinero. Si vos te lo llevaste, decime dónde yo lo busco. Como diciendo, si fuiste vos, entonces decime dónde. Yo estoy llorando por eso, porque quiero ver el cuerpo de Jesús. Y él le dice, María. O sea, la llama con su voz por su nombre. Y ahí sí que se da cuenta. Como alguien que nos llama con la voz que conocemos por nuestro nombre. María. Ahí sí que se da cuenta que es Jesús. Se tira los pies y dice, no me retengas, porque todavía no subí a nuestro Padre que es tu Padre, a mi Dios que es tu Dios. O sea, Él explicita que está en ese proceso para que la gente, para que el pueblo entienda, madure la fe en la resurrección. Pero de hecho, María, al sentir su nombre, al sentir la voz del amado, al sentir la voz de Jesús, sí lo reconoce. Ahí sí. Porque al principio ni lo miraba, estaba ahí. Pero después María, la voz de él, lo reconoce. Como que la voz de Jesús, sí la reconoce. Si no, ni lo miraba. Pero cuando nos llama María, sí, reconoce la voz de quien amaba. A ver. Y entonces Jesús le dice, no me retengas, porque el amor es para todos, no para quedarme. No me detengas. Pero entonces después, ¿qué dice? Ve a los discípulos y avisarle lo que viste. O sea,
hace que María Magdalena sea la primera misionera, la primera apóstol de la resurrección. ¿Quién es? María Magdalena. Y eso, insisto, como está todo los evangelios, es algo que nos da una certeza histórica. ¿Y por qué? Porque es cierto que en esa época no valía, y yo veo que hoy es el día que tampoco leen esa parte. No sé por qué. Parece que solo se quedan con lo de Juan y Pedro, pero en realidad Juan y Pedro todavía no terminan de creer. Porque fíjense que esto fue al amanecer cuando todavía estaba oscuro. O sea, mientras que corrieron y todo eso empezó a amanecer. Sin embargo, María Magdalena se queda en la oración, lo ve y lo reconoce Jesús. Y Jesús le envía, anda a decirle a los discípulos. Claro, María se va a decirle, pero ¿qué pasa cuando María dice que Jesús resucitó, que lo vio, que le habló? Está el testimonio que no le cree. ¿Por qué? Porque, insisto, el testimonio de una mujer no valía para nada. Entonces, aunque Pedro y Juan habían ido al sepulcro, habían visto el sepulcro vacío, después María viene y le dice, no, lo vi, estaba presente, resucitó. No le creyeron, porque el testimonio de una mujer no valía. Bueno, estuviste llorando, deben haberle dicho, estuviste llorando y como lo querían mucho, como que lo viste, va, pero no le creyeron, porque era una mujer. Pero en el fondo fue la primera discípula, porque acuérdense que los discípulos de Maús dicen, unas mujeres dijeron que lo habían visto, inquietaron a la gente. O sea, la gente se puso inquieta por el testimonio de María Magdalena. Pero, ¿saben por qué? Porque en el fondo, ¿a qué hora ven? El Evangelio sigue, sobre todo el de Juan sigue. ¿En qué sigue después del testimonio de María Magdalena? ¿Qué sigue? Que se aparece a los discípulos. ¿Cuándo? Al atardecer. Después Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al orden. Se apareció al atardecer de aquel día, el primero de la semana. Lo de María Magdalena fue el amanecer. Era oscuro todavía cuando fue, mientras que corre para el sepulcro, vuelve, amanece. Pero cuando se le aparece, y María Magdalena ya siente a Jesús resucitado, pero cuando se le aparece a los discípulos, acá lo dice, al atardecer de aquel día, del primero de la semana, o sea, del domingo. El atardecer, están todos en oración, en una palabra como estuvo en oración María llorando en el sepulcro, los discípulos están en oración y se aparece Jesús. Y Tomás se había ido, no estaba. Por eso después le dicen a Tomás, tampoco lo cree. Y se ve que los discípulos de Maús ya se estaban yendo porque dijeron, algunas mujeres inquietaron, pero todavía no se habían enterado, que se pusieron en oración los discípulos, y en oración apareció Jesús. O sea, en intimidad con Dios, la presencia del resucitado se hace vivo. Eso pasó hace 2000 años, ¿no es cierto? Pero lenguaje y mensaje, ¿qué nos dice? A mí me queda claro, la sensibilidad femenina tiene más percepción de lo sagrado. Por eso, sobre todo en nuestra cultura urbano-industrial, en las iglesias hay más mujeres que varones, porque la mujer tiene más sensibilidad
de lo sagrado, del misterio, que el hombre. El hombre es más práctico, entonces, digo en nuestra cultura urbana industrial porque yo, que estuve 17 años en la cultura indígena, inculturado con indígenas, tengo que decir, en la cultura indígena no es así. Porque yo, cuando estuve con los mayas, cuando estuve con los quichuas, los achuá, los íbaros, siempre había más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre en la selva, el hombre indígena, tiene contacto con el misterio, con la creación. Entonces, lo sagrado es vital. Si hay algo que ustedes quieren buscar la fe en los pueblos latinoamericanos, vayan a las comunidades indígenas y van a ver la fe que tienen. En cambio, vayan a las ciudades, cuanto más, digamos, urbano, industrial o cibernética sean, menos fe van a tener. En cambio, los indígenas, cuanto más en la selva estén, más fe en lo sagrado. Eso lo doy testimonio, porque cuando yo viví 17 años en la selva, los varones eran mucho más que las mujeres. ¿Por qué? Porque sentían esa necesidad del contacto de lo sagrado. Y este tema de la resurrección por excelencia. Por eso le digo, son nuestras culturas las que nos cuestan más. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, sobre todo la informática virtual, nos aleja de eso. Me creo una pantalla, que es una mentira porque es una pantalla, porque es virtual, y no creo en lo que siento, en el misterio de mi corazón. Le doy menos importancia. Es mejor las sensaciones así instantáneas, las pantallas que me impresionan. Digo porque miro una película y cuántos se emocionan con la película y saben que la película es mentira. Sin embargo, me emociono. Y resulta que por lo sagrado, por mirar la creación, mirar el misterio de Dios, me olvido. La cultura urbana industrial cibernética se olvida de Dios y mucho más de este tema de la resurrección, que es nuestro principio básico. Y hago este paréntesis, no nos quedemos en el error litúrgico de quedarnos bien en el santo. Muchos años la Iglesia Católica quedó en ese error. En todas las procesiones, en sepultura, todo lo que hace el pueblo, Viernes Santo. Sábado de Gloria, un puñadito, domingo. Pero lo nuestro es el Vía Lucis. Todo el mundo sabe de memoria el Vía Crucis. Y eso que voy a decir Vía Lucis no sabe lo que es. Son las apariciones de Jesús resucitado. Es la buena noticia de Jesús. La buena noticia que necesita tanto el mundo de hoy. Un mundo oscurecido por la codicia, por el individualismo, el consumismo, por la guerra, la violencia. ¿Cuánto más necesita de la luz de lo sagrado, de ese resucitado que nos da no esta pequeña y pobre vida que se acaba, sino la vida eterna, la que verdaderamente nos trajo y nos mostró Jesús, esa que vio por primera vez María Magdalena, ese amor que se quedó en oración María Magdalena y por ese amor sí vio a Jesús resucitado y sí fue la primera misionera de Jesús resucitado. La primera que vio a Jesús resucitado, no importó que no le creyeran, que la tomaron de cualquier, ella vio a Jesús resucitado. Porque en realidad María Magdalena nos llama realmente a esa profundidad de fe, que en realidad con los discípulos tuvo que haber habido un proceso, porque aunque se le aparece, ahí le da. Resulta que después se vuelven a pescar, se vuelven a su casa, los discípulos de Maú también se vuelven a Maú a su casa, o sea, como diciendo, acá se acabó todo. Pero ¿cómo? ¿No viste el sepulcro vacío? ¿No te quedó la duda? Y sí, pero resulta que hasta Pentecostés, por eso diría Luchi, hasta 50 días después que se vuelven a juntar y se reúnen y dicen toda la experiencia de Jesús resucitado, no se les enciende el corazón.
¿Qué quiere decir? En el fondo también nos dice, para la profundidad de fe necesitamos un proceso. ¿Un proceso de qué? De oración, de escucha, de intimidad con Dios. Por eso el distraernos, o sea, dividirnos en dos, nos sirve. Necesitamos ahondar, profundizar en nuestra fe, en la intimidad con Dios, en la oración, en el misterio que nosotros mismos tenemos. El misterio de mi yo, de mi soledad original. Lo tengo que reconocer. Mis heridas, mi fragilidad. Bueno, desde ahí me tengo que sentir creado por Dios, amado, y entonces llego a esa fe en ese Jesús resucitado que tantos miles y millones de hombres y mujeres, de mártires, lo vivieron tan intensamente, que vivieron su vida y hasta su muerte para ese reino eterno. Vamos a pedirle entonces a Jesús, la Virgen, a María Magdalena. Yo diría, hoy le tenemos que pedir a María Magdalena, tener esa fe, esa profundidad de amor para saber ver y sentir a ese Jesús resucitado. A cada oración vamos a responder: por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo santo de Dios, para que demos testimonio sin temor alguno de ser la comunidad pascual nacida de Cristo en el sacrificio de la cruz y en la gloria de su resurrección, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los bautizados, para que, purificados por la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que celebren el misterio pascual con sinceridad y verdad, y siguiendo el ejemplo de quien se entregó sin medida, se solidaricen con quienes sufren, los pobres y los desterrados, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nosotros, para que habiendo pasado con Cristo de las tinieblas del pecado a la luz de la vida nueva, nos preparemos desde ahora para participar en el banquete del reino eterno, donde con Él resucitaremos de entre los muertos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que sepamos profundizar esa presencia de Jesús resucitado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de nuestra santa Iglesia. Llenos de alegría por la Pascua, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos que levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta alegría, el mundo entero desborda y también los coros celestiales cantan diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Señor mío, mío, Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar ahora el memorial de la pasión de tu Hijo, a quien por su pasión y muerte llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa León, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlo con sinceridad
siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas, nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado y resucitó. Aleluya. Celebremos pues la Pascua con el pan sin levadura, que es de sinceridad y de verdad. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu pueblo, para que renovado por los misterios pascuales puedan llegar a la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a cada bendición respondemos amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo mal. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad a aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Que ustedes, una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo pascual eterno. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado
esta Pascua nos podemos ir en la paz de Dios. Aleluya, aleluya. Demos gracias